Mi esposa me engañó durante las vacaciones. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al día de las historias más impactantes y reales que suceden a tu alrededor. Mientras el sol de finales de otoño se ocultaba tras el horizonte, bañando Chicago con un resplandor dorado, me quedé junto a la ventana delantera, esperando a que Jessica regresara de su viaje de negocios de una semana. La quietud de la noche solo se veía interrumpida por el lejano zumbido de los coches en la calle. El sonido de su taxi al detenerse rompió el silencio, y al poco, su figura cansada apareció en la puerta principal. Jessica me dio un beso agradecido en la mejilla y subió con dificultad a nuestro dormitorio, con pasos lentos, casi laboriosos. Una vez que estuvo fuera de mi vista, me volví hacia su maleta, una elegante maleta negra de aspecto caro, algo que había comprado específicamente para este viaje, para reunirse con nuevos inversores. La maleta parecía más pesada de lo habitual, pero lo achacaba a que había estado viajando durante toda la semana. Una mezcla de curiosidad y preocupación me empujó a ayudarla a deshacer la maleta, algo que rara vez hacía. La casa estaba en silencio, salvo por el crujir del suelo de madera, mientras llevaba la maleta al salón. Con cada paso, una extraña sensación de inquietud se apoderaba de mí, pero intentaba sacármela de la cabeza. Probablemente estaba pensando demasiado, cansándome a mí mismo. Al abrir la maleta sobre la mesa de centro, me encontré con los objetos habituales: blusas dobladas, un neceser de maquillaje y algunos documentos de la conferencia. Pero al hurgar más profundamente, mi mano rozó algo inesperado. Era suave y desconocido, una tela que parecía lujosa, de una forma que no encajaba en el armario de Jessica. Cuando lo saqué, se me cortó la respiración. Era una corbata de seda para hombre, de colores vivos, con un diseño elegante y que definitivamente no era mía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras dejaba la corbata a un lado y seguía rebuscando en la maleta, con las manos ligeramente temblorosas. Debajo de varias capas de zapatos y blusas, mis dedos rozaron algo frío y metálico. Un par de gemelos para hombre, elegantemente colocados en una pequeña caja de terciopelo. Los miré fijamente durante un largo rato. Las piezas iban encajando poco a poco, formando una imagen que no quería creer. La corbata, los gemelos, cosas que no tenían cabida en el mundo de Jessica, de reuniones corporativas y compañeras de trabajo. ¿De quién son?, murmuré en voz baja, con la voz atragantada en la garganta. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesarlo, oí pasos. Al levantar la vista, vi a Jessica de pie al pie de la escalera, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué estás haciendo?, Jessica tartamudeó con voz temblorosa, mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Levanté la corbata y los gemelos, con las manos ligeramente temblorosas. Explícame esto, Jessica. Su rostro se desmoronó. La fachada segura y pulida que solía mostrar se desmoronó. Puedo explicarlo, tartamudeó, pero no había convicción en su voz. Era un intento débil y hueco de salvar algo que sabía que ya se le estaba escapando de las manos. Negué con la cabeza. La incredulidad se transformó en una lenta ira ardiente. Ahórratelo, ya ni siquiera sé quién eres. La habitación parecía encogerse. Las paredes se cerraban sobre Jessica mientras intentaba hablar. Sus palabras se tropezaban entre sí. Fue solo una vez. Estaba confundido. Confundido. Mi voz se elevó cortando la tensión como un cuchillo. Tú trajiste esto en tu maleta, Jessica. ¿Cuántas veces has ido? Ella se quedó en silencio, con la mirada baja. La verdad estaba escrita en su rostro. La ausencia de cualquier negación real era más fuerte que una confesión. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La mujer con la que había construido una vida, la mujer en la que había confiado completamente, ahora era una extraña. Mientras Jessica se quedaba allí suplicando perdón por una oportunidad para explicarse, yo no sentí nada. Un frío entumecimiento se extendió por mi cuerpo, devorando el amor que una vez llenó esta casa. Quiero el divorcio, dije con voz firme, a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior.
Y créeme, me aseguraré de que te arrepientas de esto. El rostro de Jessica se desmoronó, invadido por la conmoción y el dolor, pero no me importó. Me alejé de ella, dejándola allí de pie, en medio de los restos de nuestra vida juntos, los símbolos de la traición, aún abiertos sobre la mesa de café. El aire nocturno me golpeó como una bofetada cuando salí al exterior, pero me hizo recapacitar. Mi decisión era definitiva. Jessica había roto algo que no se podía reparar, y me aseguraría de que pagara el precio. Esto era solo el principio, y el camino de la venganza era uno que recorrería sin dudarlo. La mañana siguiente era tan fría y gris como me sentía yo. No había dormido. Cada hora que pasaba, el peso de la traición de Jessica me oprimía más y más. Cuando la primera luz se coló por las cortinas, ya estaba vestido, decidido a descubrir hasta dónde llegaba su engaño. Me senté en la sala de estar, con la corbata de seda y los gemelos extendidos delante de mí, como piezas de un rompecabezas retorcido. Jessica había salido temprano de casa, murmurando algo sobre necesitar aire. Ni siquiera la miré cuando se marchó. El silencio de la casa se vio interrumpido por unos golpes en la puerta. Abrí y me encontré con un repartidor que sostenía un sobre grande, un paquete para Jessica Williams, dijo, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Gracias, murmuré, cogiendo el sobre. La dirección del remitente era de un bufete de abogados que no reconocí. La curiosidad me empujó a abrirlo. Dentro había una pila de documentos legales, contratos de propuestas de inversión y, en la parte superior, un nombre que me revolvió el estómago. David Harrison, el mismo nombre que estaba bordado en la corbata. Armada con la nueva información, mi determinación se solidificó. Esto no era un asunto sencillo. Jessica se había involucrado con alguien importante, David Harrison, un hombre cuyo nombre ahora estaba grabado a fuego en mi mente. Tenía que enfrentarme a él, ver a la persona que había invadido mi vida y averiguar hasta dónde había llegado todo esto. La dirección de David figuraba en los documentos. Un rascacielos de oficinas en el centro de la ciudad, de esos en los que la riqueza y el poder se mezclan tras paredes de cristal. No perdí tiempo y a media mañana conducía por las bulliciosas calles de Chicago. Cada semáforo en rojo avivaba el fuego que ardía en mi interior. El edificio era tan elegante y pulido como esperaba. El vestíbulo bullía de actividad, gente con trajes a medida que se apresuraba a acudir a reuniones y a cerrar acuerdos, tal y como había imaginado. Se parecía mucho al de los documentos. Ignoré el intento de la recepcionista de saludarme y me dirigí directamente a los ascensores. El trayecto fue tenso, con los puños apretados a los lados. Cuando se abrieron las puertas, entré en una lujosa oficina con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Y allí estaba David Harrison, de pie junto a su escritorio, contemplando el horizonte. Se giró cuando me oyó acercarme, con una sonrisa cortés en el rostro que se desvaneció rápidamente al ver la mirada en mis ojos y la corbata en mi mano. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, aunque su tono era cauteloso. Creo que sabe perfectamente por qué estoy aquí, dije con voz firme, a pesar de la ira que bullía bajo la superficie. La expresión de David cambió. La fachada de confianza y elegancia se desvaneció. Mire, no sé qué le ha dicho Jessica. La interrumpí con tono frío y cortante. Sé lo de la inversión y sé lo suyo. Lo que quiero saber es cuánto tiempo lleva esto así. Dudó y luego suspiró, pasándose la mano por su peinado impecable. ¿No es lo que piensas? Sí, nos hemos acercado, demasiado, pero no fue algo planeado, simplemente sucedió, simplemente sucedió. Me burlé, con incredulidad mezclada con disgusto. ¿Crees que esa excusa es suficiente? Ambos me habéis traicionado. El rostro de David se endureció. No sabes nada sobre nuestra relación. Jessica era infeliz y acudió a mí. La palabra infeliz resonó burlonamente en el aire. Infeliz, espeté. ¿Y eso justifica las mentiras y las escapadas?
¿Qué planeabais con este acuerdo comercial? No es así, dijo con firmeza. El negocio es real, y sí, nos involucramos, pero no se suponía que iba a hacer daño a nadie. Demasiado tarde para eso, respondí fríamente, con una voz tan afilada como el cristal. Esto es lo que va a pasar. Vas a salir de este negocio, y te vas a mantener alejado de Jessica. O juro que lo haré público. Arruinaré a los dos. David hizo una pausa, sopesando claramente sus opciones. Miró la corbata que aún sostenía en mi mano, y luego volvió a mirarme. De acuerdo, daré un paso atrás. Te venderé mi parte del negocio, sin vínculos con Jessica. Asentí con la cabeza. La primera parte de mi plan encajaba perfectamente. Bien, y una cosa más, añadí, con la mirada fija en él. Mantente alejado de mi mujer. Al salir de su oficina, con el pesado sobre de documentos en la mano, sentí una amarga satisfacción apoderarse de mí. La traición de Jessica le costaría más de lo que jamás había imaginado. Y esto solo era el principio. Al salir al aire fresco del otoño, todas las piezas estaban en su sitio, y el juego de la venganza no había hecho más que empezar. El aire fuera del edificio de oficinas parecía ahora más frío, cortándome la piel mientras caminaba por las concurridas calles de Chicago. El ruido de la ciudad, que antes era un zumbido lejano, ahora se sentía abrumador, un caótico telón de fondo para el torbellino dentro de mi cabeza. Mi siguiente movimiento estaba claro. Necesitaba reunir más aliados para afianzar mi control sobre la situación, y sabía exactamente por dónde empezar. Cuando llegué a casa, Jessica estaba allí, sentada en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café. La tensión en el aire era densa, casi sofocante. Ella me miró cuando entré, con los ojos llenos de ansiedad y culpa. «Tenemos que hablar», dije fríamente, dejando caer el sobre de la oficina de David sobre la mesa de la cocina. Jessica palideció al mirar los papeles. «¿Qué has hecho?», susurró con voz temblorosa. «Me reuní con David», respondí, observando atentamente su reacción. «Ha aceptado retirarse del negocio y alejarse de ti». Los ojos de Jessica se movían entre el sobre y mí. Su rostro se descoloraba. «No puedes controlar a quién veo o lo que hago», espetó, aunque su voz temblaba, delatando su falta de confianza. «No se trata de control, Jessica», dije con dureza. «Se trata de consecuencias». Ella tragó saliva con dificultad y se puso rígida. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Tu cooperación», declaré con claridad. «Si quieres que este divorcio sea algo menos que un desastre para ti, me darás todo lo que necesito». Sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Esperas que te ayude después de esto?». «Espero que entiendas la posición en la que te encuentras», le respondí. «Tú me ayudas a tomar el control total del negocio y yo mantengo esto en secreto, sin escándalos ni humillaciones». Las manos de Jessica temblaban ligeramente mientras procesaba la gravedad de la situación. Finalmente asintió con la cabeza y dijo en voz baja: «¿Qué necesitas?». «Correos electrónicos, mensajes, registros financieros». Comencé a exponer mis condiciones. «Y quiero que hagas una declaración pública anunciando que renuncias por motivos personales». Jessica suspiró profundamente, con un aire de derrota, y le dije sin rodeos: «Si no lo haces, la alternativa no será agradable». Le dije sin rodeos: «Piensa en tu carrera, Jessica, sabes lo que está en juego». Su rostro era una mezcla de ira y resignación, pero finalmente accedió. Fue una victoria vacía, que me dejó un sabor amargo en la boca. Esta no era la vida que había imaginado para nosotros, pero era la mano que me había tocado jugar. Durante los días siguientes trabajé metódicamente. Jessica me entregó su ordenador portátil, su teléfono y todo lo que necesitaba para recopilar la información. No se resistió. Era como si toda su energía se hubiera agotado, dejando atrás un caparazón de la mujer que una vez conocí. Con todo lo que necesitaba en mis manos, concerté una reunión con ella y los socios comerciales de David. Quedamos en el Oak Room Café,
un lugar de lujo, conocido por sus acuerdos tranquilos y sus conversaciones discretas. Era el tipo de lugar donde se tomaban decisiones importantes, tomaban mientras se tomaba un café artesanal. Caballeros, comencé, con voz tranquila pero firme, mientras me dirigía al grupo. Estoy aquí para discutir el futuro de este negocio. Los socios intercambiaron miradas inquietas. Hemos oído algunos rumores, admitió uno de ellos. ¿Jessica va a dimitir? Sí, por motivos personales, confirmé, deslizando la declaración preparada por la mesa. Asumiré el control total de sus acciones. Esto no es negociable. La reunión transcurrió con más fluidez de lo que había previsto. No querían un escándalo, y yo lo sabía tan bien como ellos. Al final, nos dimos la mano y cerramos el acuerdo. Al salir del café, una ola de fría satisfacción me invadió. Había conseguido una victoria, aunque pequeña, pero ¿a qué precio? La traición había puesto en marcha este camino, y ahora lo recorría paso a paso. La venganza estaba al alcance de la mano, pero me sentía vacío, como si faltara algo. El horizonte de la ciudad se alzaba imponente mientras regresaba a mi coche, con las nubes grises sobre mi cabeza como telón de fondo perfecto para la tristeza que se apoderaba de mi alma. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero por ahora había ganado el primer asalto. El mundo parecía ralentizarse en los días previos a lo que sabía que sería el acto final de mi venganza. Durante las últimas semanas había desmantelado la vida profesional de Jessica, pieza a pieza, los lazos que había construido, el negocio que había cultivado. Todo se estaba desmoronando. Pero eso era solo el principio. La traición personal, la parte que más dolía, requeriría una forma de venganza más íntima. Invité a Jessica a volver a la casa por última vez. La casa, que antes estaba llena de calidez y recuerdos, ahora se sentía fría y vacía, como si supiera que esto era el final. Llegó al atardecer, con pasos vacilantes al cruzar la puerta, con una mezcla de miedo y resignación en el rostro. Michael, comenzó, con voz suave y suplicante, ¿es esto realmente necesario? ¿No podemos simplemente terminar esto en silencio? Me volví hacia ella con una expresión indescifrable. En silencio, después de que lo destrozaras todo con tus mentiras, mi voz fue cortante, rompiendo la densa tensión. No, Jessica, acabaremos con esto esta noche con la verdad al descubierto. Ella tragó saliva con dificultad, buscando mis ojos, esperando alguna señal de piedad. ¿Qué más quieres? Lo has tomado todo. No todo, respondí fríamente, acercándome a ella. Hay una última cosa, la honestidad. Quiero oírte decirlo, Jessica. Todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su determinación finalmente se rompió. Me sentía sola, Michael. Tú siempre estabas trabajando y David estaba ahí. Fue un error, un terrible error, un error. Espeté. Un error repetido es una elección, Jessica. No te metiste en esto por casualidad. Tomaste una decisión consciente. Ella se estremeció ante mis palabras, pero no me importó. Saqué una carpeta de mi bolso y la tiré sobre la mesa delante de ella. Contenía fotos, correos electrónicos y el resto de las pruebas condenatorias que había reunido, no solo de su reciente viaje, sino de meses de mi propia investigación silenciosa. Llevaba mucho tiempo sospechando, pero necesitaba pruebas y ahora lo tenía todo. Las manos de Jessica temblaban mientras hojeaba los documentos, su rostro palidecía con cada página. «Lo sabías», susurró. «Lo sabía», dije con voz fría y sin emoción. Solo tenía que asegurarme de que sus ojos se clavaran en los míos, llenos de desesperación. «Por favor, Michael, no tienes que hacer esto, no me destruyas». «Es demasiado tarde para eso», respondí impasible. «Mira tu teléfono», le dije con manos temblorosas. Jessica sacó su teléfono del bolso. Su rostro se puso blanco al leer la avalancha de mensajes que habían comenzado a llegar. Mensajes de texto de amigos, familiares, colegas, confusión, decepción, condena, todo ello llegando como una avalancha, era el desmoronamiento de su vida en tiempo real,
y ella lo sabía. Esto es crueldad, dijo ahogada, hundiéndose en una silla, con la voz quebrada. Me has destruido. No, Jessica, dije con voz apenas audible. Tú nos has destruido. Solo he quitado la máscara detrás de la que te escondías. Mientras sollozaba, sonó el timbre. Me giré y vi a David en la puerta, con cara de confusión y preocupación. Michael, Jessica me ha llamado. Decía que era urgente. Sí, dije, apartándome. Lo invité a pasar. David miró entre nosotros, sintiendo la tensión en la habitación, y su confusión se convirtió rápidamente en temor. ¿Qué está pasando? Pensé que deberías estar aquí, David, dije con voz tranquila y mesurada, para ver los resultados de tus acciones. Jessica tenía el rostro bañado en lágrimas, mientras miraba impotente entre David y yo. Michael, esta no es la forma de... comenzó David, pero lo interrumpí. Se acabó, afirmé rotundamente, entregándole un sobre. Tu renuncia al negocio. Estás fuera, y si intentas volver, si siquiera piensas en contactar con Jessica de nuevo, el próximo sobre irá a la prensa, con todos los detalles de tu pequeña aventura. David palideció al coger el sobre. Con los hombros caídos en señal de derrota, no discutió, no intentó explicarse. Simplemente asintió y se marchó de la casa, su salida tan silenciosa como lo había sido su entrada en nuestras vidas, ruidosa y perturbadora. Volviéndome hacia Jessica, vi a una mujer destrozada, las ruinas de su vida extendidas ante ella. La persona fuerte y segura que había sido había desaparecido, reemplazada por alguien a quien apenas reconocía. Se acabó, Jessica, le dije con voz suave pero firme. Nuestro matrimonio, tus mentiras. Espero que algún día encuentres la paz que me robaste. Con esas últimas palabras, me di la vuelta y salí por la puerta, dejándola sollozando entre los restos de nuestra relación. El aire fresco de la noche me envolvió al salir, y una extraña mezcla de satisfacción y vacío que se instaló en mi pecho. Se había hecho justicia, pero ¿a qué precio? Mi alma se sentía agobiada por las acciones que había tomado, pero no había vuelta atrás. El camino de la venganza había llegado a su fin, la traición se había desvelado, y lo único que quedaba eran los ecos de la confianza rota, que permanecían en el aire como un recuerdo lejano y difuso. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.